¿Cómo están, amigos de Canal SB? Nuevamente los saluda su médico amigo, el doctor Jesús Alonso Ronquillo, desde su programa Cultura de Salud. En esta oportunidad quiero empezar el programa saludando sobre todo a las madres de familia, que gracias a ellas vamos a dirigir el programa de hoy, ya que muchas nos han estado preguntando acerca del tema de las anemias y la relación que tendría la anemia con el rendimiento escolar. Diríamos que tiene una relación prácticamente directa. Cuanto más anemia, va a haber más déficit o problemas de aprendizaje. En ese contexto vamos a desarrollar hoy día su programa Cultura de Salud. No sin antes agradecer a todos los que nos siguen a través del Facebook y a través de las diversas plataformas con las que llega Canal SB hasta sus hogares y también a través de sus dispositivos móviles. Muy bien, para mí es todo un honor saludarlos y empezar con un tema sumamente importante. Incluso nuestro país, a nivel de Latinoamérica, ocupa dentro del ranking de enfermedades o alteraciones de la salud con respecto a la anemia, una de las cifras más altas de anemia si comparamos con otros países o si nos comparamos con otros países de otras latitudes del mundo. Entonces, la anemia constituye un problema de salud pública. Se han hecho muchos esfuerzos desde diversos ámbitos para poder combatirla, pero cada uno de nosotros, ustedes, señores padres de familia, desde sus hogares también pueden contribuir para que combatamos este flagelo llamado anemia y tengamos un mejor futuro para nuestro país, porque está directamente relacionado con nuestro desarrollo social, cultural, económico y, por qué no decirlo, educativo. Muy bien, entonces, ¿qué es la anemia? Empezamos como siempre con la definición. La anemia es considerada una enfermedad, una alteración, o cómo podemos entender el tema. Pues bien, más que una enfermedad, la anemia es una alteración hematológica, que quiere decir que es una alteración de la sangre, ¿no? ¿Y por qué no la podemos denominar como una enfermedad? Porque de por sí la anemia es subyacente más bien a otras enfermedades que incluso la tienen como si fuera una manifestación clínica, como lo vamos a entender. Entonces, empecemos por entender qué es la anemia. Y es una alteración hematológica, es una alteración de la sangre, en la cual los glóbulos rojos, que son células que circulan por nuestra sangre, ¿no?, y le dan ese color característico de color rojo a nuestra sangre, porque estos glóbulos rojos, estas células, dentro de sus componentes tienen una proteína importante denominada hemoglobina. Y esta hemoglobina es una hematoproteína, ¿no?, de alto peso molecular, y esta proteína tiene ese color rojo característico que le va a dar a estas células denominadas glóbulos rojos o también denominadas hematíes. Entonces, ¿para qué sirve esta proteína, esta hemoglobina? Para que el glóbulo rojo que circula por nuestra sangre transporte oxígeno. Esta proteína llamada hemoglobina permite que el oxígeno se adhiera al glóbulo rojo y ésta pueda llevar el oxígeno desde los pulmones, ¿no?, a todo el resto de nuestro organismo, a diferentes partes de nuestros tejidos, hasta las zonas más distantes de nuestros tejidos, del cuerpo humano. Y a su vez, estos glóbulos rojos, a través de la hemoglobina, hacen un retorno, una vez que han oxigenado las células que están en los tejidos, hacen un retorno trayendo CO2 y transportan, también los glóbulos rojos transportan CO2 y las van a llevar para que puedan ser, digamos, purificadas a nivel de los pulmones. Este es un proceso complejo, pero en términos prácticos lo que podamos entender es que cuando el glóbulo rojo viaja o transporta oxígeno
y esa hemoglobina está adherida al oxígeno es lo que se denomina como oxihemoglobina. Y cuando transporta CO2 se denomina carboxihemoglobina. ¿Y por qué resaltamos este término de hemoglobina? Porque seguramente a muchos de nosotros en algún momento nos han hecho un examen de sangre. Y existe un examen de sangre básico que siempre pedimos en nuestras consultas, que se llama el hemograma completo. Y uno de los puntos importantes del hemograma completo es evaluar los niveles de hemoglobina. Y justamente con estos niveles de hemoglobina hacemos un diagnóstico de anemia, o si el paciente tiene los niveles normales de hemoglobina, decimos que no tiene anemia. Porque para diagnosticar la anemia nos podemos valer de los síntomas clínicos, de las manifestaciones clínicas propias de la anemia, pero con una prueba importante denominada los niveles de hemoglobina podemos llegar al diagnóstico más preciso. Y es una prueba sanguínea, sencilla, que no necesita incluso estar en ayunas para que pueda ser tomada, evaluada, y lo que medimos son los niveles de hemoglobina. Y no solamente los niveles de hemoglobina, también podemos medir incluso la cantidad de glóbulos rojos. Esa prueba, que viene dentro del hemograma completo, se llama recuento de glóbulos rojos. Entonces, tenemos dos formas de diagnosticar la anemia desde el punto de vista de los exámenes auxiliares, desde el punto de vista de la toma de muestra de sangre. Midiendo la cantidad de glóbulos rojos, o con el recuento de glóbulos rojos, que cuando están por debajo de los valores considerados como normales, decimos tiene anemia por baja cantidad de glóbulos rojos, o sea, baja cantidad de células. O podemos decir tiene anemia porque los niveles de hemoglobina, que es la forma más usual con la que se hace el diagnóstico, más convencional, están por debajo de los niveles normales. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, en términos prácticos, porque hay pequeños detalles que eso ya lo manejamos en la consulta médica, pero en términos prácticos hablamos de anemia cuando los niveles de hemoglobina, recuerden esta proteína, están por debajo de los rangos considerados normales. ¿Y cuándo o qué valores son los rangos normales de hemoglobina? En general, estos rangos oscilan, teniendo como parámetro cualquier etapa de la vida, oscilan entre 11 hasta 17 miligramos por decilitro, que es una de las unidades de medida, ¿no? Pero estos valores de hemoglobina van a variar de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo incluso al nivel de altitud que tenga una determinada zona del planeta. Por ejemplo, en zonas de altura, en zonas que están a más de 3.000, 4.000 metros de altura, la gente que vive en esas zonas, la población, tiene mayores niveles de hemoglobina por una cuestión de compensación, a diferencia de las personas que vivimos a nivel del mar. A nivel del mar hay mayor presión atmosférica, hay mayor cantidad de oxígeno, nuestro pulmón no hace tanto esfuerzo para respirar, entonces manejamos niveles de hemoglobina aproximadamente entre esos rangos de 11 hasta 15, 16, pero en provincias las personas pueden llegar incluso en niveles hasta 17, algunos casos, ¿no? Por ese factor ambiental, porque en la altura la gente que vive en zonas altas necesita oxigenar más, respiran más, hacen mayor ventilación por la hipoxia, por la falta de oxígeno que hay en esas zonas, entonces los glóbulos rojos también empiezan a trabajar más, demandan mayor cantidad de esta proteína llamada hemoglobina. Entonces la OMS, en términos prácticos, ¿qué dice? Para todas las personas adultas, varones, se considera anemia cuando los valores de hemoglobina están por debajo de 13 miligramos por decilitro, en adultos varones. En mujeres, por debajo de 12 miligramos por decilitro. Pero en las embarazadas es una situación muy especial, ¿no es cierto? Es un estado muy especial en el cual hay cambios fisiológicos producto del proceso de gestación. Entonces en ellas se considera ya anemia cuando están por debajo de 11 miligramos por decilitro, porque ahí se le da un margen por los procesos fisiológicos de adaptación en el proceso de gestación.
Y en los niños se considera anemia por debajo de 11 miligramos por decilitro. Entonces, si ya sabemos definir los valores de anemia, incluso podemos decir nosotros cuando una persona tiene anemia leve, moderada o severa, partiendo desde estos valores de hemoglobina. Entonces, en general, se considera anemia leve cuando los valores de hemoglobina en una persona se encuentran entre los valores menores a 11, pero mayores a 9, entre 9 a 11, anemia leve. Anemia moderada, cuando los valores están mayores a 7, pero hasta 9. Y anemia severa, cuando los valores de hemoglobina están por debajo de 7 miligramos por decilitro. En esos casos ya se habla de una anemia grave, que incluso en algunos casos, cuando es anemia aguda, por pérdida de sangre, ¿no?, por pérdida de volumen, incluso se le tiene que hacer transfusiones sanguíneas, porque si no, está en riesgo la vida de la persona. Entonces, las anemias leves generalmente pasan desapercibidas y muchas veces no podemos detectar los síntomas. Por eso es importante hacer las consultas y sus chequeos preventivos. Las anemias graves, por otra parte, sí producen síntomas muy severos, muy alarmantes, por los cuales el paciente acude a la emergencia. Y vamos a ver cuáles son las causas más frecuentes de anemia. Entonces, una vez que hemos definido, con respecto a los niveles de hemoglobina, empezamos ya a hacer un diagnóstico más preciso. Y para mis alumnos de la universidad, que a veces siempre me preguntan, doctor, ¿y qué significa, por ejemplo, cuando dicen tal persona tiene anemia microcítica hipocrómica? Entonces son otros parámetros los que se utilizan. Por ejemplo, cuando uno ve el hemograma, vemos que hay parámetros como el volumen corpuscular medio, cuyo valor normalmente oscila entre 80 a 100 picogramos por decilitro o por celularidad, o la hemoglobina corpuscular media, cuyo valor es mayor a 27 picogramos. Entonces, o también se mide en femtolitros. Son medidas especiales de estudios característicos que nos orienta a hacer un diagnóstico más preciso. Como siempre le decía a mis alumnos, tenemos que poner el nombre y apellido a esta alteración. ¿Qué tipo de anemia es? ¿Anemia microcítica, normocítica o anemia microcítica macrocítica, ¿no? Entonces, generalmente estos valores van a variar de acuerdo a cada persona. De acuerdo a estos parámetros denominados volumen corpuscular medio o hemoglobina corpuscular media, le vamos dando la terminología ya técnica, científica, al tipo de anemia que puede estar presentando nuestro paciente. Un ejemplo práctico. Si una persona tiene recuentos de glóbulos rojos por debajo de los niveles normales, tiene hemoglobina menos de 11 y le encuentran un volumen corpuscular medio por encima de 100, no sé, quiere decir que el glóbulo rojo es muy grande, entonces será anemia macrocítica. Y si la hemoglobina corpuscular media está por debajo de 27, será hipocrómica. Entonces será una anemia macrocítica hipocrómica. Y así le vamos dando el término correspondiente. Eso es para ustedes, mis queridos alumnos. Muy bien, entonces, para nuestra población en general, tenemos que reconocer en primer lugar qué síntomas pueden estar asociados a una persona que puede estar sufriendo de anemia. Sobre todo esas anemias más frecuentes, que son las anemias crónicas, las anemias ferropénicas. ¿Qué quiere decir ferropénicas? Por falta de hierro. ¿Y por qué puede faltar hierro? Principalmente por una ingesta inadecuada de alimentos que contienen hierro. Y es lo más frecuente en nuestra población. Nuestros niños, en su gran mayoría, en el Perú, tienen anemia de tipo ferropénica. Es la anemia carencial, porque consumimos alimentos que tienen bajo contenido de este metal importante que es fundamental para la vida, denominado el hierro. Entonces, sus niveles están por debajo
de lo esperado. ¿Y qué síntomas van a estar asociados? Ahí viene, pues, ¿no? La fatiga, el cansancio, tendencia al sueño. Cuando están en el colegio no prestan atención, más están somnolientos. No pueden hacer actividad física porque se cansan, se agotan fácilmente. En casos más extremos incluso llegan a desmayarse cuando ya la anemia es un poco severa, ¿no? Entonces son síntomas asociados. En algunos casos puede haber taquicardia, palpitaciones, incluso soplos por anemia, soplos cardíacos por anemia, y el cuadro es muy florido cuando ya hablamos de anemia moderada a severa. En anemias severas puede ocurrir incluso el famoso shock hipovolémico cuando la anemia es por pérdida. Imagínense una hemorragia. Un paciente sufre un accidente, se lesiona un vaso sanguíneo y empieza a sangrar. Entonces, inmediatamente, de acuerdo al volumen de sangre que se pierda, puede ocasionar un shock hipovolémico, incluso hasta la muerte. Por eso que ante una lesión de un vaso sanguíneo importante, de mediano a gran calibre, lo ideal es no permitir que perdamos sangre, haciendo un taponamiento en esa zona, evitando el uso de torniquetes si son en extremidades de nuestro cuerpo, pero haciendo el taponamiento. Incluso ahí hago una acotación. Seguramente algunos de ustedes habrán visto con mucho asombro cuando nuestros amigos, los bomberos, van a rescatar a una persona que por ahí ha tenido un accidente y se ha incrustado un fierro en alguna parte del cuerpo, y no van, y ellos ya están preparados, no van y sacan a esa persona el fierro de manera desesperada, no, incluso cortan el fierro y con ese elemento o ese cuerpo extraño que se ha introducido al cuerpo lo trasladan a un hospital, ¿no? Y llegan al hospital. Incluso algunas personas que han sido apuñaladas o lesionadas con arma blanca y están con ese cuerpo extraño en el cuerpo, es mejor no extraerlo, porque nuestro cuerpo generalmente se autodefiende generando vasoconstricción y generando unos fragmentos celulares denominados plaquetas, que son las que hacen un tapón en esa zona para evitar el sangrado. ¿Y qué pasaría si ustedes remueven ese fierro o ese cuchillo o el elemento, el cuerpo extraño que esté en esa zona? Lo que hacen es remover ese tapón momentáneo que se ha formado y definitivamente el riesgo de hemorragia es mayor. Entonces, por eso también es importante que nos instruyamos en temas de primeros auxilios, porque si procedemos adecuadamente podemos salvar una vida, ¿no? Y no desesperarnos, porque el pánico incluso nos lleva a cometer errores. Podemos tener buena voluntad de salvar o de atender o de ayudar a una persona, pero si no sabemos actuar, más va a ser el daño que vamos a hacer que la solución que se pueda dar en ese caso. Muy bien, entonces ya sabemos identificar o hacer el diagnóstico. Es importante para eso la toma de muestra, la toma de sangre. Incluso en algunos casos, cuando es una emergencia, no es necesario pedir todo el hemograma completo, basta con pedir solamente niveles o una prueba de niveles de hemoglobina y hematocrito. Ahí viene otro término. ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito es un porcentaje o qué porcentaje de células sanguíneas están componiendo la sangre y qué porcentaje es plasma. Entonces, el hematocrito nos da un porcentaje aproximadamente entre 40 a 45% es lo normal, y decimos de manera práctica, si te hacen un hematocrito, que es una prueba rápida, en las emergencias no demora ni minutos, te dan el resultado y te dicen tiene hematocrito 45%. Si lo dividimos entre 3, aproximadamente te da 15. Ese es el valor aproximado de su hemoglobina. Entonces hay pruebas que nos ayudan a hacer un diagnóstico rápido cuando queremos hacer un diagnóstico preciso de anemia. Muy bien, ya hemos identificado el diagnóstico, los factores que pueden condicionar, por ejemplo, las hemorragias, las anemias carenciales. Existen otros tipos de anemias, por ejemplo, por cánceres, que pueden ocasionar también anemias de tipo hemolíticas. ¿Qué quiere decir eso? Por destrucción de glóbulos rojos, principalmente cuando el vaso, que es el órgano denominado hemocaterético, el vaso es el órgano donde las células que ya cumplieron su etapa de vida, por muerte celular programada denominada apoptosis, se van destruyendo. Ese fenómeno se llama hemocateresis. Y por ejemplo, cuando el vaso está grande, puede producir hemocateresis acelerada, anormal, produciendo hemólisis o fragmentación de glóbulos rojos y por lo tanto conllevar a la anemia. También puede haber anemia
por un problema a nivel de la médula ósea roja, que es donde se producen los glóbulos rojos. Y esta anemia principalmente se debe a alteraciones en la formación, por ejemplo, en la leucemia o algunos otros cánceres. También puede haber anemia por deficiencia de vitamina B12, vitamina D por ácido fólico, ¿no es cierto? Ocasionan un tipo de anemia denominado anemia megaloblástica o anemia macrocítica. ¿Y en quiénes se ve esta deficiencia? Por ejemplo, en aquellas personas, por ejemplo, que son vegetarianos estrictos, ¿no? Porque la vitamina B12 está presente en las carnes de origen animal y hay vegetarianos estrictos, famosos veganos, por ejemplo, que pueden sufrir este tipo de anemia por falta de vitamina B12, por falta de folatos. También en quienes se ve frecuentemente en los pacientes adultos mayores. Muy bien, y así puede haber una serie de patologías, enfermedades gastrointestinales, úlceras, enfermedades del colon que pueden producir sangrados internos, hemorragias, por la cual se va perdiendo poco a poco la sangre y también conduce a la anemia. Entonces, la anemia siempre va a estar subyacente a otras patologías, a otras enfermedades, que cuando una persona tiene anemia, siempre tenemos que buscar la causa de fondo. Y en nuestra sociedad, como les decía, lo más común, por falta de hierro de tipo carencial. Pero también hay otra causa de anemia muy frecuente, sobre todo en niños, y ahí es a donde quiero llegar a las madres, por favor, para que hagan sus chequeos preventivos en los menores, la presencia de parásitos. Los parásitos son seres vivos, son microorganismos que habitan muchas veces en la parte intestinal, sobre todo en niños, porque ellos a veces no se lavan las manos y se llevan los objetos a la boca y pueden estar contaminados o infestados de estos parásitos. Existen muchos parásitos intestinales que al final, cuando el niño se alimenta, la mamá dice: yo lo nutro bien, doctor, yo le doy de comer todo, incluso hasta come alimentos saludables. Pero ¿quién se alimenta? Sus parásitos, ¿no? Entonces al final el niño también puede tener anemia. Entonces es básico hacer una consulta al médico, el médico sabrá identificar los factores de riesgo, hará un diagnóstico, cuando es necesario pedirá exámenes auxiliares y de manera inmediata hará el diagnóstico. Muy bien, señores, entonces, como siempre, su programa Cultura y Salud tiene por finalidad traerles información de manera práctica, de manera entendible, y le vamos a dar las recomendaciones para poder evitar esta alteración sanguínea denominada anemia. En primer lugar, si la anemia más frecuente es de tipo carencial, mejoremos nuestra alimentación. Evitemos la comida chatarra, evitemos la comida que tiene muchos carbohidratos y poco hierro. Comamos bastante frutas, verduras. Existe incluso una tabla o una pirámide alimentaria en la cual te recomiendan qué alimentos son ricos en hierro. Y ahí, por ejemplo, el hígado de pollo, el hígado de res, la sangrecita que es muy rica, por ejemplo, prepararlo de diferentes maneras la pueden hacer. Cuando es necesario, consumir suplementos vitamínicos, pero cuando es necesario, salvo indicación médica, pero lo mejor siempre es la alimentación y acompañar siempre los alimentos que tengan hierro con cítricos. Por ejemplo, si consumen menestras, las lentejitas las lentejas tienen bastante hierro, y consúmalo con algo cítrico, como una limonada, un jugo de naranja, para crearle ese ambiente ácido. El ambiente ácido a nivel del tubo digestivo hace que se absorba mejor el hierro y pueda llegar a la sangre. Entonces la alimentación es fundamental. Segunda recomendación: hacerse descartes, en niños sobre todo, hacer descarte de parásitos, sobre todo los parásitos intestinales. Tercera recomendación: acudir al médico, porque en algunas oportunidades esta alteración no produce síntomas, pero si se hace un chequeo preventivo, se le hace un examen básico de hemograma y por ahí podemos encontrar el problema. Y cuando ya se presenten los síntomas que habíamos mencionado, no lo duden, inmediatamente acudan para hacer el respectivo diagnóstico. Si por A o B tuviera un accidente de tránsito o algún tipo de lesión en la cual haya sangrado, tratemos de controlar el sangrado presionando en la zona afectada. Lo que queremos evitar es que la sangre se pierda, ¿no es cierto? Podemos usar un apósito de gasa o cualquier elemento que en ese momento nos sirva para poder tapar esa zona. Lógicamente, luego de una higiene, etcétera, hasta llegar a un establecimiento de salud donde van a poder solucionar nuestro problema. Para eso es básico, siempre revisen ustedes los primeros auxilios, ¿no?
qué hacer en determinados casos, cuando hay una herida, cuando hay una mordedura de araña, cuando hay una mordedura de serpiente, qué hacer en casos, pero siempre con indicación médica. Muy bien, y si tenemos algún síntoma asociado a la vía intestinal, por ejemplo, hay un signo muy especial que no debe pasarse desapercibido. Si ustedes notan que al hacer las deposiciones, las heces, que normalmente varían entre un color medio mostaza a marrón, que es el color característico de las heces, ¿no? en esa gama de colores, pero si ustedes ven heces negras, oscuras como la brea, quiere decir que probablemente están teniendo algún tipo de sangrado a nivel del tubo digestivo, sobre todo el tubo digestivo alto, quiere decir estómago, duodeno. Si ven heces, lógicamente manchadas de sangre, quiere decir que la hemorragia o el sangrado es de tubo digestivo bajo, ¿no? Por ejemplo, un problema de enfermedad hemorroidal o una úlcera que esté a nivel del colon o alguna patología. Entonces, lo que no es normal y ustedes no lo puedan interpretar, no se asusten. Para eso tienen al profesional que los va a orientar adecuadamente. Muy bien. Y por último, una recomendación fundamental de tu programa Cultura de Salud. En estos casos de anemia es fundamental hacer un chequeo médico preventivo mínimo una vez al año. ¿Por qué motivo? Porque hay casos que no son evidentes y que ustedes como personas naturales, digamos, no profesionales en la salud, no lo van a poder detectar. Como por ejemplo, hay pérdidas microscópicas a través de la orina, hay pérdidas microscópicas a través de las heces. Hacemos pruebas especiales nosotros, como el famoso test de Téveno, en heces o en orina, en la cual podemos encontrar sangre oculta. Y por ahí puede estar perdiéndose poco a poco nuestro combustible elemental para la vida, que viene a ser la sangre y obviamente su componente principal, la hemoglobina, que está dentro de los glóbulos rojos. Entonces, para mí ha sido todo un honor nuevamente dirigirme a ustedes, trayéndole información útil, y el mensaje que siempre les dejo es que cultivando nuestra salud generamos bienestar. No solamente bienestar personal, sino también para nuestra familia y sobre todo darle la tranquilidad del caso sabiendo que estamos sanos. Se dirigió a ustedes su médico amigo, el doctor Jesús Alonso Ronquillo. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.